Cordial saludo, estimados estudiantes. Ya tenemos la clase cita. Aquí lo tenemos acá. Ahora vamos a crear otra clase que va a ser la clase principal, que va a llamar a esa clase cita y que va a mostrar, va a permitir ingresar datos y mostrar resultados. Entonces, nos vamos por acá. Va a ser de tipo Java. Vamos a llamarlo proyecto principal. Vamos, perdón, este es un proyecto, me equivoqué. Un momentico. Vamos, vamos a crear, aquí tenemos el proyecto cita, no vamos a crear es una clase. Vamos a llamar esa clase principal. Vamos a decir que va a tener el método main, porque de ahí es donde vamos a ingresar los datos y mostrar la información. Y vamos entonces aquí a crear, vamos a traer de otra clase que tenemos por acá. Puede ser de de programación orientada a objetos. Vamos a traernos esto para importar el escáner que nos va a permitir ingresar los datos. Vamos a colocarlo acá para importar esa librería y para poderlo usar acá. Entonces aquí nosotros le vamos a decir, vamos a usar una clase que se llama scanner y este va a ser el objeto. Vamos a crearlo utilizando la palabra new scanner. Este es, como ya sabemos, la clase. Y vamos a tener en cuenta esta instrucción. Con esta me permite entonces ingresar datos. Entonces vamos a decir que vamos a ingresar el número de la cita. Entonces aquí le vamos a dar, con esto me va a permitir ingresar, mostrar un mensajito. Vamos a decirle print ln. Y aquí vamos a decir qué es lo que queremos mostrar. Entonces vamos a ingresar el número de cita. Vamos a dejarle aquí 2 puntos y un espacio para que no me quede pegado del que vamos a ingresar. Entonces vamos a utilizar una variable que se llama número y vamos a decirle con input que es es el objeto de la clase scanner que me va a permitir ingresar datos. Va a utilizar un método que se llama nextInt para poder ingresar valores de tipo numérico. Aquí me faltó la X. ¿Cierto? Fuera de que vamos a ingresar el número de la cita, vamos a ingresar también la tarifa. Ingresar la tarifa. Y para eso vamos a crear un atributo que se llame tarifa. Vamos a ingresar también, bueno, esta tarifa va a ser de tipo doble. Vamos a ingresar también el tipo de cita. Voy a colocar aquí un espaciecito. Ingresar el tipo de cita. Y vamos a colocarle aquí una variable que la vamos a llamar tipo. Ahora vamos a crear un objeto de tipo cita. O sea, tenemos una clase que se llama cita, pero entonces vamos a crear un objeto o una instancia de esa cita, pues ya con nombre, con la tarifa, con el tipo, todo eso. Entonces, ese es el nombre de la clase, el nombre del objeto lo vamos a colocar en minúscula. Le vamos a decir que vamos a crearlo teniendo en cuenta el método constructor de esta clasecita que también se llama cita. Le vamos a mandar los parámetros. Recordemos que aquí en cita, ¿cierto? Tenemos aquí el método constructor, lo tenemos que mandar en el mismo orden en que está acá. Primero el número, luego el tipo y luego la tarifa. Entonces vamos a mandar el número que acabamos de ingresar acá.
luego el tipo y luego la tarifa. Vamos a colocarle aquí punto y coma y luego vamos a utilizar las instrucciones para poder mostrar los datos. Porque ya hasta ese punto ya se han ingresado los datos como tal. En LN y vamos a colocar, bueno, el número de la cita es. Entonces, ese número de cita, aunque lo tenemos aquí enviado, lo vamos a colocar como si, pues, ya el número de la cita, pero que hay teniendo en cuenta la clase cita. Ustedes, si se acuerdan acá, en la clase cita tenemos un atributo que se llama número, otro que se llama tipo, otro que se llama tarifa, pero estos atributos son privados. Entonces, para poder tener acceso a ellos, tiene que ser a través de los métodos. Por ejemplo, para número tenemos esto. Entonces, nosotros le diríamos acá, bueno, para tener el número de la cita, vamos a concatenar. Bueno, esto lo tenemos que colocar dentro del paréntesis, ¿cierto? Aquí en esta parte. Vamos a decirle al método, a la clase o al objeto cita que me dé el número de esa cita específica, ¿cierto? De esa que acabamos de crear. Lo mismo vamos a hacer para obtener la tarifa, el tipo de cita, la tarifa y el valor total. Entonces aquí vamos a decir, la tarifa es. Entonces lo mismo, tenemos en cita, tenemos un método para obtener tarifa que se llama getTarifa. Recuerden, para obtener la tarifa no puede ser a través de, pues, que está pues almacenada en el objeto, no puede ser a través de del mismo atributo, porque el atributo es privado y no tenemos alcance a él. Aquí, por ejemplo, le decimos que fuera de la tarifa también podemos obtener el tipo de cita. El tipo de cita es. Y aquí nosotros le vamos a decir cita. Y nosotros le damos el punto, aquí nos aparece todos los métodos a los cuales tenemos acceso. Entonces, pues por acá debe estar el tipo. Aquí lo tenemos, el tipo, que es de tipo string, ¿cierto? Y es el que tenemos en la clase cita, que lo tenemos implementado así. Si es 1 nos va a mandar la palabra de revisión y si es 2 nos va a mandar la que es tratamiento. Entonces, listo, ya quedó así. Vamos a colocarle aquí paréntesis para terminar con el system.out y vamos a decirle también cuál es el valor definitivo, porque el valor definitivo depende del tipo de cita. Entonces le vamos a decir, el tipo de cita es este, por lo tanto, el valor de la cita es, el valor de la cita es, ¿cierto? Esto lo vamos a colocar entre comillas y como este es un valor, entonces le vamos a concatenar con el signo más, ¿cierto? Aquí en este momento ya no me está saliendo pues errorcito. Y aquí termina aquí esta comillita, esta se la quitamos de acá y aquí vamos a concatenar con el valor de la cita final. El valor de la cita final, si ustedes observan, está en, bueno, el atributo no lo tenemos aquí, pero entonces, perdón, el método no lo tenemos aquí, pero entonces lo vamos a construir. Vamos a hacer el cálculo del valor final. Entonces le vamos a decir aquí, public doble calcular valor final. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a colocarle aquí la llavecita. Y aquí vamos a decir, vamos a definir una variable de tipo doble que es donde vamos a colocar el porcentaje. Si ustedes observan, el porcentaje es 0.3, lo que nos dice en el enunciado. Entonces aquí nosotros vamos a decir si tipo es igual a 1,
entonces vamos a disminuir en un 30% el valor de la tarifa. Entonces, valor final, valor definitivo, perdón, recuerden que lo hemos llamado el valor definitivo, va a ser igual a tarifa menos tarifa por porcentaje. O sea, si es el 30%, yo tengo que multiplicar el 30% por la tarifa que supongamos es 100,000, ahí me daría 30 y eso se lo sumaría a la tarifa como tal. Ahorita lo miramos. Si no, entonces el valor definitivo sería el mismo. O sea, si es un, perdón, esto lo coloco acá. Si es 1 es porque es una revisión. Y si es 2 es porque es un tratamiento y hay que sumarle antes ese porcentaje. Entonces, listo, ya aquí está. Aquí nos está sacando un error porque tenemos que devolver el valor, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a decir return valor definitivo. Listo. Aquí nos está sacando un error. Nos dice que borremos este. Bueno, aquí hay este punto y coma no debe aparecer ahí. Entonces por eso nos estaba sacando un error. Vamos a grabar y vamos nuevamente aquí al principal. Entonces se va a llamar calcular valor final. Entonces aquí yo le voy a decir que el valor final va a ser igual a cita y el nombre de ese método que se llama calcular valor final. Entonces aquí vamos a mirar cuál es el resultado pues, que nos trae esto. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar el número de la cita, el tipo de cita, supongamos que es una revisión, la tarifa, supongamos que es 100,000. Entonces dice, el número de la cita es 1, la tarifa es 100,000 y el tipo de cita es revisión. El tipo de cita es revisión, por lo tanto, el valor final de la cita es 700, porque recordemos, es 70, porque recordemos que si es revisión, pues se disminuye en un 30%. Si yo aquí lo vuelvo a ejecutar, colocamos que el tipo de cita es 2, el tipo de cita es, que el número de cita es 2, que el tipo de cita vamos a decir también que es 2, o sea que es un tratamiento. Vamos a ingresar la tarifa para que sea fácil, pues para hacer los cálculos, vamos a colocar nuevamente 100,000. Decimos el número de la cita es 2, la tarifa es esto, el tipo de cita es tratamiento, entonces decimos el tipo de cita es tratamiento, por lo tanto el valor final de la cita se le suma el 100%, se le suma el 30%, o sea 100,000 más el 30%. Entonces aquí ya quedó ese valor. Listo. Entonces ya aquí ya hemos hecho las dos clases, la clase cita, la clase principal, que se puede modificar y se puede incluso mejorar muchísimo, porque por ejemplo aquí habría que validar que el tipo sea 1 y que sea 2, pero que si es otro valor diferente a 1 o 2, pues que lo valide, que no permite ingresarlo o que muestre un mensaje indicando que pues ese valor no existe, ese tipo de tarifa o ese tipo de, o sea, que solamente existen dos tipos de cita, tratamiento o revisión. Bueno, muchísimas gracias.